Esto es Cruzar el Río, un podcast que amplifica las voces de líderes indígenas de todo el mundo. En cada episodio, comparten su sabiduría, experiencias y consejos urgentes para un mundo en crisis. Antes de empezar, queremos que sepas que Cruzar el Río adopta un enfoque deliberado y distintivo de la traducción. Aquí escucharás directamente las voces de los líderes indígenas. Es una invitación a escucharles profundamente, a sentir su mensaje en sus propias palabras y a prestar atención al significado más allá del lenguaje, abrazando el poder que hay detrás de sus voces. Esta es una invitación a cruzar el río. Cruzar el Río es un podcast del More Than Human Life Program, MOTH, basado en el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y 070 Podcast. Bueno, yo literalmente nací y crecí en el movimiento indígena colombiano. O sea, nací, es que mis padres se conocieron en todo el proceso de organización de los cabildos. Es septiembre de 2024. Estamos en el Amazonas ecuatoriano, en territorio del pueblo indígena Sarayaku, cuyos representantes ya hemos escuchado en Cruzar el Río. Mutruma, Patricia, Tobón Yagarí, Mu Verahuera, Colombia de Vena. Mi nombre es Patricia Tobón Yagarí. Yo soy indígena del pueblo Emberá de Colombia. Patricia fue invitada a Sarayaku para contar sobre sus experiencias de lucha por los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. Y es que ella es una de las primeras abogadas indígenas de su pueblo y de todo el país. Una abogada que media entre los dos mundos, el del pueblo Emberá y el de la sociedad al otro lado del río. Una abogada que ha llevado la representación indígena hasta las más altas esferas del poder. Son las 5:30 y la tarde empieza a caer. Estamos sentados en los bordes de una casa de madera y techo de hojas y ramas, sin paredes, abierta. A medida que oscurece, los insectos se nos acercan y su zumbar se hace más ruidoso, mientras los pájaros cantan como dándole la bienvenida a la noche. Y como nací en el seno de una familia de líderes, o sea, de una mujer y de un hombre que vienen de fundar y ayudar a fundar el movimiento indígena colombiano que hoy conocemos, con cabildos, con capacidad pues, de resolver problemas, con la agenda, muchas historias. Patricia tiene una sonrisa pegajosa, con ojos almendrados negros como el pelo corto que enmarca su cara. Patricia nos cuenta que en 1981 se celebró el primer Congreso de los Pueblos Indígenas en la historia de Colombia, un país con 115 pueblos indígenas. Fue una reunión histórica. Por primera vez se discutía cómo crear una organización que representara a todos los pueblos indígenas a nivel nacional. Entre todos esos adultos había una bebé, una niña de 1 año. Yo nací hermana del movimiento indígena, o sea, y entonces estuve en muchos congresos siendo bebé, gaté en los congresos, y como ya a los 5 años jugaba a escribir, ya a los 9 años hacía actas. De esa reunión quedó una foto. En ella aparecen 19 hombres indígenas de distintos pueblos, algunos de pie, otros sentados. En el centro hay una mujer. Tiene los brazos cruzados y el pelo negro, corto, y mira fijamente a la cámara. Es Eulalia Yagarí, lideresa indígena. A la derecha de Eulalia, en los regazos de un hombre, está su hija, Patricia. Tiene los cachetes gorditos y parece estar moviendo sus manos. Esa foto en la que aparece Patricia de bebé es casi profética. Está en un libro que dice «Nace el movimiento indígena colombiano». Cuando ella vio esa foto, le dijeron: Nos pareció importante poner la foto de un naciente para decir que venía un futuro cargado de promesa y de esperanza.
Entonces, pues desde muy joven, digamos que mi destino ya estaba trazado. Patricia, que hoy tiene 45 años, creció en la comunidad de Emberá Chamí, en el territorio ancestral Karmatarrúa, en las montañas de los Andes. Los Emberá son el tercer pueblo más grande de Colombia y también viven en lo que es hoy Panamá y el norte de Ecuador. Patricia dice que nació como hermana del movimiento indígena porque su padre, Alonso Tobón, y su madre, Eulalia Yagarí, lideresa indígena en Emberá Chamí, se conocieron durante la creación de los cabildos indígenas, es decir, ordenando las formas de representación local de cada pueblo indígena en Colombia. Mi primera escuela era mi casa, porque por mi casa pasaron grandes dirigentes y líderes indígenas del país. En mi casa se daban discusiones de todo tipo, de toda la historia del movimiento indígena en muchos momentos. Patricia creció hablando dos variedades del emberá y el español, viviendo entre el resguardo indígena y Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia. El nacer en dos mundos te permite como entender que hay pues como concepciones culturales con las cuales convive la gente y vive en esos mundos. Entonces yo vivía una realidad en las comunidades de donde yo era y otra realidad a la media hora cuando salía al pueblo donde estaba pues la colonización. Patricia creció entre dos realidades, la de su resguardo y la de la ciudad. Así desde muy joven empezó a notar que los abogados eran personas muy útiles para el trabajo de defensa de los derechos de los pueblos indígenas. De hecho, el primer abogado indígena titulado en Colombia, Luis Aníbal Tascón, era del mismo resguardo de Patricia y fue asesinado en 1980. En esa época, los que llegaban a su resguardo eran pocos. La comunidad no tenía con qué pagarlos y eran unos abogados especialistas que se requerían en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y de eso había muy poquito, pero escaso. Y la comunidad los esperaba meses, y cuando ellos llegaban, pues eran unas personas muy especiales para mi comunidad, porque pues del trabajo que ellos iban a hacer dependía la defensa por los derechos de las comunidades. Muchos de esos abogados que iban de visita se quedaban en su casa. Patricia recuerda que escuchándolos, empezó a entender por qué era necesaria la defensa de su pueblo desde el ámbito legal. Y para mí me quedó muy claro en ese momento que yo tenía que ser abogada cuando creciera, porque eso era lo que más necesitaba mi comunidad. Patricia cuenta que su pueblo lleva viviendo en el resguardo de Karmatarrúa, donde ella creció, por casi 200 años. Su nombre, Karmatarrúa, significa tierra de pringamosa u ortiga, una planta que pica pero que tiene propiedades curativas. Los emberá fueron un pueblo nómada durante cientos de años, pero esto cambió alrededor de 1800, cuando llegaron misioneros a establecerse en la zona de Antioquia, donde queda la ciudad de Medellín. La iglesia creara unos internados en unos puntos donde veían indígenas y los sometieran a procesos de evangelización. En el marco de esas misiones, muchos emberá aprendieron a hablar castellano. Algunos trabajaron en las haciendas cafeteras cercanas y con el tiempo lograron incluso comprar tierras, hasta que los colonos intentaron sacar a las familias indígenas fuera de la zona. Porque cuando llegaron los repartidores de la colonización de las tierras, ¿cierto?, iban corriendo a los emberá, los iban corriendo, y unas familias emberá lograron que quien repartía en ese momento, el encomendero, les reconociera un pedazo donde podían quedarse. Y ahí se asentó la misión. Estas familias emberá consiguieron mantener las tierras que habían adquirido. Así, en 1854,
se estableció uno de los resguardos indígenas más antiguos de Antioquia, llamado Carmatarrúa en Emberá y Cristianía en español. Sin embargo, el resguardo no era reconocido oficialmente como territorio indígena por el Estado colombiano, y por eso varias veces fue invadido por cafeteros que buscaban agrandar sus tierras en uno de los principales países exportadores de café del mundo. Hasta que en la década de 1970, representantes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, la organización campesina más grande y representativa de Colombia, llegaron a la comunidad. Ellos sabían que ellos hablaban otro idioma, sabían que ellos eran de un pueblo étnico, pero ellos no sabían que ellos eran, que eran indígenas, como con ese nombre. Y llegó ese grupo a explicarles que ellos, por tener un idioma distinto al de la colonización, todos tenían unos derechos y que ellos también tenían que exigir la titulación de sus tierras y había que mirar la situación de ellos. Allí le explicaron a la comunidad sobre los derechos territoriales y la necesidad de exigir el reconocimiento oficial de las tierras para no volver a ser invadidos. En ese proceso se encontraron documentos que demostraban que estas tierras habían sido reconocidas e incluso compradas por familias emberá en el pasado. La prueba oficial que ese territorio era de ellos. Con ese proceso empezó toda una exigencia en ese momento al Estado colombiano de que se le devolvieran esas tierras que ya tenían unos títulos para ese tema y que se resguardara la comunidad de Cristianía. Fue hasta 1995, casi 20 años después, que Carmatarrúa fue reconocido como resguardo indígena por el Estado colombiano, reconociendo plenamente los derechos del pueblo emberá. Si iban a titular las tierras en el país a la colonización, pues empezar por reconocer a los que históricamente han estado en esas tierras, como es el caso de los pueblos indígenas. La titulación del resguardo marcó un precedente para la reivindicación de los derechos territoriales de las comunidades indígenas en todo el país. Para Patricia, esta lucha es su historia. Es el territorio donde creció y es la organización que ha marcado su vida. Una organización que se formalizó en 1981, documentada en esa foto de la que hablamos al principio. La mujer que mira fijamente a la cámara es Eulalia Yagarí, la mamá de Patricia. Eulalia fue una de las fundadoras de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC. Fue ella quien educó a sus dirigentes indígenas para que se organizaran y conocieran sus derechos. Y Patricia, como en esa foto, siempre estuvo ahí. Ella cargaba conmigo todo el tiempo. Mucha gente me veía ya grande, decía, ¿cómo está de grande? Y por supuesto, Patricia recuerda como parte de su infancia los grandes hitos del movimiento indígena, como la aprobación de la Constitución de 1991. Esta nueva Constitución amplió los derechos de los pueblos indígenas y reconoció que el país es multicultural. Yo tenía 10 años y me dijo, Patricia, venga para acá, hija, vamos a tomarnos un vino, una copa de vino. Yo tenía 10 años, le dije, mamá, pero si yo tengo 10 años, me dijo, no. Venga, que usted y yo vamos a recordar, este es un día muy importante para los pueblos indígenas. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, esta Constitución por la que hemos luchado tanto, estos derechos son unos derechos por los que vienen luchando históricamente los pueblos indígenas de Colombia y del mundo. Y entonces nos vamos a tomar este vino porque pudimos vivir este momento histórico y porque a su generación le tiene que tocar un futuro muy distinto del que le tocó a mi generación. Un año después de ese hito histórico y de esa celebración entre madre e hija, doña Eulalia nuevamente logró algo sin precedentes. Mi mamá fue la primera mujer indígena diputada en Colombia. Yo me acuerdo que ella llegó a la asamblea con todas las autoridades. Yo tenía 11 años en el año de 1992. Es decir,
Por primera vez, una mujer indígena representaba los intereses de los pueblos indígenas en su departamento, uno de los más conservadores de Colombia. Su elección sentó un precedente histórico. Lo primero que hizo mi mamá, cuando le dieron el micrófono para hablar delante de todos esos hombres blancos, pues que históricamente habían tenido el poder en la gobernación de Antioquia, no fue hablar, fue cantar en su lengua materna, lo que ella canta. Ella cantó y siempre cantaba antes de hablar. Hibisusa kerame nepuno rojaba baito toi humeame ubisianu butema puchichuburi buru benana puchichuburi buru benana María Tomasa, tu por tu barria, Susuhirama, Susuhirama. Patricia está cantando una canción que aprendió en el Chocó. Es una canción que a su madre le gusta escuchar. En un edificio en el centro de Medellín, frente a hombres con sacos y corbatas, en su primer día como diputada, doña Eulalia cantó. En este espacio del que habían sido excluidos históricamente los pueblos indígenas, ella trajo la lengua emberá. 20 años después, Patricia continuó los pasos de su madre. Colombia estaba negociando la paz con la guerrilla de las FARC, con el objetivo de poner fin a más de 50 años de conflicto armado interno. Ahí fue que Patricia recibió la llamada. Me pidieran que fuera a hacer el proceso del capítulo étnico por parte del movimiento indígena. Se le pidió que representara a los pueblos indígenas y afrocolombianos en las negociaciones, comunidades profundamente afectadas por la guerra, pero inicialmente excluidas de las conversaciones. Dudó, pero Luis Fernando Arias, asesor principal de la UNIC, insistió. No, porque si usted no va, eso de pronto no se logra. Y yo le pregunté por qué. O sea, me dijo, no, porque usted tiene esa capacidad de, digamos, de traspasar los mundos. La capacidad de traspasar los mundos, la capacidad de traer y dignificar el conocimiento indígena, de ponerlo en el centro del poder para que sea escuchado, para que se tenga en cuenta. El capítulo étnico del acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del continente se firmó a última hora y luego de mucha presión por parte de los pueblos étnicos y hasta congresistas y representantes del gobierno de los Estados Unidos. Patricia Tobón hizo parte de la comisión interétnica que logró ese acuerdo histórico que buscó que el acuerdo y su proceso de implementación reconozcan y respeten los derechos y la tradición ancestral de los pueblos étnicos en Colombia, como su condición de víctimas, el derecho a la consulta previa, libre e informada y la autonomía sobre las decisiones y sus territorios. Poco después, y como parte del acuerdo de paz, se creó la Comisión de la Verdad, una entidad que tenía la obligación de investigar e informar a la sociedad sobre lo sucedido en el conflicto armado colombiano. Patricia fue nombrada comisionada de la verdad, la única comisionada indígena. Yo sabía todas las discusiones que iba a enfrentar, todo lo que iba a pasar y todo lo que iba a vivir ahí, porque yo ya lo había vivido ya en cómo la sociedad nacional se ha portado con los pueblos indígenas. Su rol era investigar miles de historias de violencia y transitar discusiones con los demás comisionados sobre cuál era la verdad del conflicto armado en el país. Patricia se empeñó en traer el conocimiento de los pueblos indígenas y sus metodologías de trabajo a la Comisión de la Verdad. Algo muy importante que dijeron los pueblos indígenas y es que uno no puede construir una reconciliación nacional sin hacer una sanación. La sanación es la posibilidad de encontrarnos y poder hablar de lo que nos pasó, no desde la acusación, sino desde la comprensión humana y de poder liberarnos y poder contar por qué todos terminamos en esa situación. Mientras que la comisión recogía testimonios de víctimas y victimarios
y trataba de reconstruir la verdad del conflicto, Patricia escuchó a los pueblos indígenas e implementó su propuesta: establecer diálogos sanadores. El ejemplo más poderoso de esta metodología fue el diálogo que facilitó la Comisión de la Verdad en 2020 entre Salvatore Mancuso, uno de los paramilitares más reconocidos de Colombia, y la familia del líder indígena Emberá, Kimi Perniado Micó, que en 2002 fue asesinado por órdenes de Mancuso por defender su comunidad y oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica, la represa de Urrá. Nosotros mandamos una carta colectiva firmada por la comunidad a Salvatore Mancuso, haciéndole unas preguntas y diciéndole si él podría participar en un proceso de diálogo con la comunidad desde ese enfoque, y él aceptó. En este diálogo, Mancuso reconoció el asesinato del líder y pidió perdón a su hija Marta Domicó y al pueblo. Yo, la verdad, lo lamento de todo corazón, y le pido perdón nuevamente por estos hechos tan dolorosos y lamentables. Y eso es lo que yo quería saber, ahora tener un descanso que sé que tú estás ahora en este río. Fue un diálogo reparador para el pueblo Emberá, porque escucharon directamente lo que hicieron con Kimi, las razones de su asesinato y el paradero de los restos de su cuerpo. Y eso nos permitió abordar desde el lado humano, primero conocer la historia de vida de él, su historia familiar, y entender por qué él termina en esa situación, y al mismo tiempo la familia Kimi Pernía, escuchar la hija y llegar a ese diálogo. Este diálogo marcó al país. Patricia cree que abrió un espacio necesario de sanación para los actores armados y las víctimas. Nosotros tenemos muchas heridas y desde esas heridas nos relacionamos como colombianos frente a los otros. Y si no hacemos un proceso de catarsis, de sanación, nosotros no vamos a poder construir el sueño de la reconciliación. No es posible que uno sienta empatía por otros si uno no lo ha escuchado. Entonces, así como nosotros nos hemos sumido en la violencia y llevamos muchos años en esa violencia, la gran conclusión también y el gran llamado que los pueblos indígenas hacían en la participación es que requerimos sumirnos en la sanación con la misma intensidad. Después de ser comisionada, Patricia fue nombrada por el gobierno del presidente Petro como directora de la Unidad de Víctimas, la entidad encargada de reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano. Durante toda su vida, esta abogada indígena ha traspasado estos dos mundos y en esa labor ejerce como traductora, como conciliadora, una labor igual de necesaria para los pueblos indígenas hoy en día que cuando ella era niña. En el mundo indígena nosotros somos muchos, pero tenemos una situación, muchos de nuestros pueblos están en sus mundos culturales y muy pocos de nosotros con la capacidad de, digamos, de defender y de ayudar a hacer un tránsito a nuestros pueblos frente a las violencias que están padeciendo. Esto es algo que Patricia tenía claro desde pequeña, su capacidad de conciliar. Lo supo antes de llegar a la unidad de víctimas, de ser comisionada de la verdad y dirigir los diálogos sanadores, de liderar el capítulo interétnico en el acuerdo de paz. Siempre supo que quería ser abogada, y era lo que su comunidad necesitaba. Por eso, estudió Derecho en la Universidad de Antioquia y se especializó en Derecho Constitucional. Al graduarse, trabajó en la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, apoyando y asesorando a múltiples comunidades del Pacífico colombiano. Como yo nací y crecí en este movimiento indígena, era ser abogada de la ONIC, ese era mi sueño más grande. Y yo estaba muy feliz, pues, trabajando, es decir, yo me formé para el servicio y apoyar los temas de las comunidades. Recién graduada, Patricia viajó por todo el país. Tenía muchísimo trabajo porque, al igual que cuando era niña,
los pueblos necesitaban abogados indígenas que lucharan por sus derechos. Junto a su comadre Ana Manuela Ochoa, también abogada indígena e invitada en este podcast, buscaron una solución. Crearon la Comunidad de Juristas Acubadaura, una organización de abogadas indígenas para apoyar a los pueblos indígenas y formar a futuros abogados. Cuando estábamos en esa creación, me acuerdo también vinieron comunicadores indígenas y dijeron, yo no soy abogada, pero también soy como si lo fuera porque me toca defender mi comunidad. Entonces el trabajo entre comunicadores y abogados, pero también vinieron líderes porque cada caso también lleva en el litigio liderazgos. La organización Acubadaura toma su nombre del Emberá, donde no existe la palabra abogado. En su cultura, los Acubadaura son quienes apoyan al Jaibana, el mediador entre el mundo espiritual y las prácticas de sanación. Estos guían y asisten a las personas en los momentos difíciles durante estas ceremonias. Y en su papel como Acubadaura, desde los casos más locales hasta los casos nacionales, Patricia ve un patrón constante. Hay una especie de vergüenza nacional que se avergüenza a los indios allá y nosotros acá. Tienen que ver todo con nosotros porque mirar la historia indígena o la historia negra nos permite reconocernos y nos permite también reconocer que gran parte de esos territorios en donde están los pueblos indígenas y afros pues son los territorios del conflicto porque son los territorios olvidados. Desde aquella foto en el primer Congreso Indígena de 1981, Colombia ha vivido el conflicto armado, una nueva constitución, un acuerdo de paz y el camino del posconflicto. Hoy, los pueblos indígenas cuentan con más herramientas que nunca, fruto de su organización y lucha histórica. Patricia, desde entonces, también ha recorrido muchas vidas. Se formó, ocupó múltiples cargos, recorrió el país atendiendo las demandas de su gente y llevó el pensamiento indígena al centro del Estado. Ha sido una de las primera abogada, primera representante a nivel nacional e internacional, hija de la primera diputada. Por muchos años, las mujeres indígenas hemos luchado y ayudado a crear el movimiento indígena en el mundo, luchando los derechos colectivos. Pero ya es hora y es el momento que el movimiento indígena acompañe a las mujeres indígenas a luchar por sus derechos, porque son muchas, digamos, las transformaciones que tenemos que hacer por las situaciones que están viviendo las mujeres. Por eso, ser una de las primeras para Patricia significa tener una gran responsabilidad con las otras mujeres. Las mujeres indígenas tenemos una tarea muy grande, las lideresas, de ayudar y ser solidarias entre nosotras para ayudar a que las mujeres asuman unos liderazgos muy importantes para sus vidas y para su tejido comunitario. Y me parece que ya hay muchas primeras y eso me da mucha esperanza. Para Patricia, su destino como conciliadora implica reconocer que el camino individual es parte de un legado más grande y apoyar el liderazgo de otras mujeres hace parte de la historia de la defensa de su pueblo. Cambiamos como olas, entonces pues esos son tiempos muy pequeños, pero hay que intentar que en este tiempo que nos tocó también podamos contribuir y sí sobrevivir como pueblos todavía. Cambiamos como olas. Ya es de noche en territorio Sarayaku y las voces del bosque suenan distinto. Nos dicen que ha pasado el tiempo. Esa bebé que fue testigo del nacimiento del movimiento indígena es hoy una mujer que sigue uniendo mundos. Hoy, en otro territorio, habla sobre la lucha colectiva de los pueblos indígenas en su país. Esa que empezó antes de ella y de la que ha participado directamente. Con toda esa formación, con toda esa historia, no puedo decir como
me voy a ir a hacer otra cosa y dejo esto porque creo que me compromete mucho a formar más liderazgo. No puedo dejar de actuar porque yo creo que los que somos de estos pueblos, que vivimos esto, pues tenemos una obligación con nuestros pueblos. Ya, como se dice en Colombia, por los indígenas, hay que luchar hasta que el sol se apague. Cruzar el Río es un podcast del More Than Human Life Program, MOTH, basado en el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y 070 Podcast. Gracias a Patricia Tobón Yagarí por compartir tu historia y tu optimismo con nosotros. Para ver la fotografía que mencionamos en el episodio, visita mothlife.org. Este episodio fue co-creado por Carlos Andrés Vaquero Díaz de Moth, Natalia Arenas y yo, Goldie Levy. El diseño de sonido y la mezcla fueron realizados por Andrés Villegas. Las imágenes de este podcast son de Nefasta. La música es de Cosmo Sheldrake. Si quieres saber más de este proyecto, visita mothlife.org. Gracias por escuchar.